Hola, buenas tardes. Bueno, cada vez estamos Hola, siendo profe. Hola, profe, ¿cómo anda? bien, bien. Hola. Por lo Hola, que veo, profesor. arrancamos mucho, después quedamos menos. La cuestión es que sirva. A lo mejor, como ya les dije, es medio básico, a lo mejor para algunos. Pero bueno, el objetivo es que no le tengamos miedo a fármaco y la podamos entender, ¿sí? De a poquito, ir ir aprendiendo, ¿sí? De lo que ya vimos de la absorción, la distribución, los sitios de depósito, ¿sí? Si tienen alguna duda, la pueden hacer o mientras calentamos el agua o la escriben en el chat. Las preguntas fueron fáciles, así que no hay ningún problema, ¿sí? Hoy habíamos hecho la introducción de metabolismo, hoy vamos a continuar con el metabolismo o la biotransformación de los fármacos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Busco el agua y arrancamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos arrancado por metabolismo o biotransformación? Para los que no pudieron estar o para los que, sí, vamos a repasar un poquito. Habíamos dicho que las reacciones de metabolismo o biotransformación tenían como objetivo, ¿sí?, modificar al fármaco que habíamos administrado a través de reacciones enzimáticas, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho esquemáticamente que un fármaco, el que estaba en el círculo azul, podía pasar por una reacción de fase 1 y transformarse en un cuadrado. Que, si nosotros veíamos la diferencia, se había formado en una estructura totalmente diferente. Este sustrato que había sido agarrado por un sistema enzimático había logrado, ¿sí?, otra estructura totalmente diferente. Entonces, como se perdió esa estructura original, obviamente, sí, que vamos a decir que es un mecanismo o un metabolismo de reacción de fase 1, o también llamábamos catabólicas, ¿sí? Porque en realidad se destruía todo la estructura original y se formaba otra estructura diferente. Como objetivo, siempre las reacciones de metabolización van a tener como objetivo inactivar al fármaco, ¿sí?, o eliminarlo del organismo a través de estas reacciones de metabolización. Pero estas reacciones de fase 1 también pueden generar metabolitos activos, ¿sí?, que ahora vamos a verlo un poquito a eso. ¿Y cuáles son esas reacciones de fase 1?
oxidación y reducción, ¿sí? Y las reacciones hidrolíticas, es decir, de hidrólisis, ¿sí? Después, las reacciones de fase 2, teníamos la sustancia, acá veíamos la estructura, en circular roja, pasaba por una reacción de fase 2, y fíjense que la estructura en sí, como que la conservábamos, pero le agregábamos otro sustrato, ¿sí? Se lo uníamos. En sí, la forma final es totalmente distinta a esta, ¿sí? Pero conserva una parte de lo que nosotros habíamos administrado. Por eso nosotros llamábamos a esto reacción de fase 2, de transferencia, o las conjugaciones, ¿sí? Entonces, como regla general, decíamos que las reacciones de fase 1, o catabólicas, podríamos generar tanto metabolitos activos como metabolitos inactivos. Como regla general, si a ustedes le preguntan cuál es el objetivo de una reacción de metabolización, como su nombre lo dice, metabolizar el fármaco y generar un metabolito inactivo. ¿Para qué? Para poder eliminarlo. Ese es el objetivo principal de las reacciones de metabolización, ¿sí? Desembarazarse o desechar, ¿sí? De ese producto farmacológico o tóxico o el que sea, puede ser un producto biológico interno, como saben ustedes, la bilirrubina, o el metabolismo del colesterol para la síntesis de hormonas esteroides, ¿sí? Son todas reacciones metabólicas que tienen como objetivo destruir un sustrato, metabolizarlo a ese sustrato y transformarlo en otros productos. En cambio, las reacciones de fase 2, o también llamadas de síntesis, o anabólicas, o de transferencias, o conjugaciones, también van a tener como objetivo formar metabolitos inactivos y también pueden generar metabolitos activos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo un poquito de qué es lo que estamos viendo hablar. Este esquema, ¿sí? Está modificado, muy modificado, con respecto a alguno de los que vimos en las primeras clases, ¿sí? En las primeras clases sí estaba un poquito más simple, pero ahora vamos a ver cómo es el circuito, cómo es la circulación de lo que lo que puede llegar a suceder. Nosotros hemos dicho que un fármaco lo íbamos a ingresar por una vía de administración, ¿sí? Y a través del proceso por el cual llegaba al compartimiento vascular, decíamos que era el proceso de absorción, que esto ya lo vimos. Podía existir también lo que era la liberación si estaba en un sitio depositario. Una vez que el compartimiento vascular, ¿sí? Se encontraba en el compartimiento vascular, estábamos como fármaco libre y como fármaco unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y ese fármaco libre es el que iba y actuaba. Por ejemplo, llegaba al sitio de acción, podía llegar a los sitios de depósito, podía excretarse, y también, fíjense dónde estamos nosotros ahora acá. Estamos acá, en el sitio de ¿qué? De metabolismo o de biotransformación, como dije que muchas veces le preguntan, hable del proceso de biotransformación. Cuando llegan a los procesos de metabolización o biotransformación, este metabolito, dijimos nosotros recién, que puede ser tanto un metabolito activo como un metabolito inactivo. ¿Y cómo sé que tiene actividad ese metabolito? Bueno, primero hay que obviamente estudiar la droga, pero cuando estudiaron esa droga, ¿qué surgió? Que ese metabolito activo que se estaba originando, para darse cuenta que tenía una actividad, ¿qué tuvo que hacer? Y volver ¿a dónde? ¿Sí? Al compartimiento vascular. Y una vez que está en el compartimiento vascular, ese metabolito activo se comporta igual que esto, ¿sí? ¿Cómo? Inicialmente el metabolito activo va a tener una porción libre, y también se va a unir a proteína plasmática. Acuérdense que la unión a proteína plasmática era para darle esa hidrosolubilidad y poder ser conducido, ¿sí? A través del torrente sanguíneo. Pero, ¿cuál es la forma que va a pasar del compartimiento vascular? El libre. Siempre acuérdense que la formulación libre de este metabolito, ¿qué va a hacer? Y bueno, puede ir ¿a dónde? Al mismo sitio, ¿sí? De acción, ¿sí? Y comportarse como ¿qué? Con metabolito activo, un metabolito unido al receptor. Y si es el mismo sitio de acción que la droga madre, la droga original, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a prolongar el efecto, ¿sí? Puede ser también que este metabolito activo vaya y se deposite ¿a dónde? En un sitio de depósito igual que la droga madre.
pero también puede ser que se deposite, ¿dónde? En un sitio diferente. O puede ser que ese metabolito activo no actúe en el mismo sitio de acción y actúe ¿dónde? En un sitio de acción diferente, que puede tener totalmente ¿qué? Un efecto diferente a la droga madre. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar también efecto tóxico, ¿sí? Entonces, cuando cumple otro efecto que no está en relación al sitio de acción que nosotros queríamos hacer, nosotros vamos a decir que es un metabolito tóxico. Y ese metabolito, obviamente, el metabolito activo libre, cuando las concentraciones empiecen a bajar, también ¿qué va a hacer? Va a salir de los sitios de acción, igual o diferente al de la droga madre, de los sitios de depósito, y también lo que puede hacer es ir o metabolizarse nuevamente o ir y excretarse nuevamente, ¿sí? Y también ese metabolito inactivo que se originó de la droga madre, ¿cómo sé que es inactivo? Y bueno, sé que es inactivo ¿por qué? Porque no hay efectos. Por lo tanto, suponemos que ese metabolito inactivo que hizo, utilizó una vía de excreción directa y se fue. ¿Puede ingresar a circulación? Sí, ese metabolito inactivo también puede ingresar a circulación, estar como metabolito inactivo libre, ¿sí? Metabolito inactivo unido a proteínas plasmáticas, y de ahí excretarse. Pero no lo quise poner a eso para que no se genere, ¿sí?, más confusión con el cuadro. Entonces, este fármaco, que nosotros dijimos que es el que habíamos administrado, que había llegado al compartimiento vascular, cuando llegó a los sitios de metabolismo de biotransformación, se pudo generar dos cosas: un metabolito activo o inactivo. Y a su vez, ese metabolito activo pudo haber originado ¿qué? Un metabolito con la misma actividad de la droga madre, por lo tanto, ¿sí?, va a tener el mismo sitio de acción, por lo tanto se va a prolongar el efecto terapéutico. O puede ser un efecto totalmente diferente al de la droga madre, que por lo tanto va a actuar en un sitio diferente y también, ¿sí?, va a ser considerado como un efecto tóxico. Para eso, obviamente, tiene que comportarse igual, ¿sí?, que cualquier fármaco que entre al compartimento vascular. Es decir, como su formulación libre, como su formulación inhibida, unida a proteína plasmática, y de ahí todo el proceso de distribución que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, el efecto Sí, profe, tóxico, entendí. sí, el efecto tóxico, ¿sí?, se refiere a un efecto diferente al de la droga madre, ¿sí? No estoy hablando de toxicidad por concentración, que eso sería otro efecto, ¿sí? O toxicidad por su naturaleza, en este caso, de un metabolito que tiene una acción totalmente distinta a de la droga que lo incorporó. ¿Es lo mismo el efecto tóxico que los famosos efectos secundarios o son distintos? Dentro de los efectos secundarios o efectos adversos estarían los efectos tóxicos, ¿sí? Y una de las formas de Bien, explicar, ¿sí?, de explicar por qué surgen para determinadas drogas estos efectos adversos, ¿sí?, son por la generación de estos metabolitos activos que actúan en sitios totalmente diferentes. Bien. Es decir, dentro de las reacciones de metabolización que nosotros vimos acá, dentro de las reacciones de fase 1, ¿sí?, la oxidación y la reducción, son las más importantes, ¿sí?, son las más abundantes, y nosotros habíamos dicho que los órganos por excelencia del metabolismo iban a ser principalmente en cantidad, iba a ser el hígado, también podía estar el intestino, también podía estar el riñón, el sistema nervioso central, algunas enzimas plasmáticas, y la familia que se encuentra más desarrollada, pero no lo quise hacer muy tedioso, ¿sí? Léanlo, la gente de tercer año, léalo, ¿sí?, a la familia del citocromo P450. ¿Cuáles son las características de esta familia del citocromo P450? ¿Sí? Que son un grupo de familias enzimáticas que en su composición son hemoproteínas y que utilizan a través de un proceso de oxidorreducción, como su nombre lo dice, citocromo oxidasas, oxidar el sustrato, ¿sí?, a través de reacciones enzimáticas, y utilizan el NADPH como cofactor.
no me quiero extender en esto, ¿sí? Solo lo único que les voy a decir que dentro de la familia, ¿sí? De la citocromo P450, acá fíjense, los más activos en el metabolismo son las familias CYP2C, CYP, ¿sí? 3A, y dentro de la CYP3A, esperen que se fue, vamos a volver, esperen que se me fue. De la CYP3A, la CYP3A4 es la que se encarga de la mayoría de la metabolización de todos los fármacos que se usan terapéuticamente, ¿sí? ¿Hay algunos ejemplos relevantes? Sí, hay algunos ejemplos relevantes que los vamos a ir viendo ahora con el transcurso de la charla, pero esta familia, que yo quiero que ustedes se acuerden de la citocromo P450, se encuentra muy desarrollada en el hígado para el metabolismo de los fármacos, pero también se van a encontrar en otros sitios desarrollados para el metabolismo de algunos productos endógenos como son, ¿sí?, las hormonas esteroideas. Cuando ustedes estudien síntesis, ¿sí?, de las hormonas esteroideas a nivel ovario, a nivel testículo, a nivel de la corteza suprarrenal, van a ver que van a formar, o van a encontrar la familia de las citocromo oxidasas, ¿sí? La CYP3A4, esa ténganla en cuenta, y como regla general, si les preguntan, ¿y qué familia metaboliza a este fármaco? ¿Sí? CYP3A4 sería una opción de respuesta si no se acuerdan realmente si la CYP2E1, que es por ejemplo del alcohol etílico, pero bueno, eso es más memoria que otro cantar. Esta citocromo P450, como yo les dije, se encuentra muy desarrollada a nivel de lo que es el hígado, pero dentro del retículo endoplásmico liso, ¿sí? No los voy a aburrir con esto, ¿sí? Podríamos hablar una charla completa, pero sí quiero que se acuerden que esta familia, ¿sí?, de óxido, de estas enzimas, hacen el proceso de óxido-reducción y el objetivo es oxidar, es decir, una reacción de fase 1. Y ese metabolito oxidado se lo transfieren, ¿sí?, a las enzimas que están vecinas, cercanas, para hacer la conjugación o transferencia. Respecto a la metabolización, nosotros vamos a hablar de esto, de cinética lineal, de cinética no lineal, de inducción enzimática, de autoinducción y de inhibición enzimática. Frénenme, ¿sí? Vamos a ir despacio, vamos a entenderlo, ¿sí?, para que todos nos quede claro, porque son juegos de palabras y a veces son textos bastante difíciles de entender, y el objetivo es que lo hagamos simple para que nos quede el concepto y no nos olvidemos, ¿sí? Como les dije, sí, la citocromo P450 está en relación con la síntesis de los glucocorticoides, es decir, que estarían dentro de lo que es la corteza de la suprarrenal. Ahora vamos a ver, ¿sí?, eso con respecto si tomamos con jugos o tomamos con agua los medicamentos. Eso es con respecto a la vía oral, no pasaría para la mayoría de los fármacos administrados por vía oral, no pasaría absolutamente nada. Con respecto a esto, en el metabolismo nosotros empezamos a hablar de cinética lineal y de cinética no lineal. Yo dentro de los encuentros anteriores más o menos ya se los había aclarado, que cuando nosotros estamos hablando de cinética lineal, estamos hablando de un porcentaje. Y cuando estamos hablando de cinética no lineal, estamos hablando de una cantidad, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta siempre eso, que la cinética lineal me va a estar hablando que en este caso se metaboliza un porcentaje de la droga constante en la unidad de tiempo. En cambio, la cinética no lineal me va a decir que se va a metabolizar una cantidad constante en la unidad de tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí?, algunos ejemplos para que entendamos eso. Fíjense acá, ¿sí?, van a ver muchos esquemitas y quiero que nos detengamos para que lo podamos entender. Acá tengo, ¿sí?, a mi izquierda el fármaco, y esquemáticamente hay 4 estructuras, ¿sí?, redondeadas que están en azul.
Esquemáticamente, esto que está como unas bandejitas, como unas comitas, serían las enzimas, y esto que están como una cruz serían los productos metabólicos. Que acá dentro de los productos metabólicos yo no dije nada, si puede ser un metabolito activo o un metabolito inactivo, ¿sí? El objetivo es ver esto. ¿Qué sucedió? Yo tengo 4 sustratos, tengo ¿cuántas? 8 enzimas. Le puse un valor X, ¿sí? Porque sería imposible contar, ¿sí?, la población enzimática, ¿sí?, que hay. Pero bueno, acá tenemos 4 moléculas de este fármaco, 4 estructuras, y tenemos 8 enzimas. Y esquemáticamente, cuando este fármaco se encuentra con esta población enzimática, que puede ser del citocromo P450 o no, es decir, puede encontrarse dentro del retículo endoplásmico liso en el hígado o no, puede ser citoplasmática, puede ser de membrana, puede ser extracelular la enzima, genera estos 4, ¿sí?, metabolitos que se encuentran en 30 minutos. Le puse también un tiempo como un ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo estos 4 fármacos, estas 4 moléculas, pasan por este sistema enzimático que dijimos puede ser del citocromo P450 o no, y generan 4 metabolitos en 30 minutos. Ahora, fíjense qué pasó acá. Tengo el mismo fármaco, pero ¿qué puse? Puse 2, 4, 6. ¿Qué hice? Aumenté la dosis, o aumenté la concentración, o aumenté la administración de ese fármaco. De esas moléculas, de esas 6 moléculas que tenemos ahora, antes eran 4, ingresan al sitio de biotransformación o metabolismo. ¿Y cuántas enzimas teníamos? 2, 4, 6, 8. Genial. Tengo 8 enzimas, agarraron 6 moléculas de sustrato y me generaron 6 metabolitos en 30 minutos. ¿Qué significa eso? El porcentaje que se va a estar eliminando en la unidad de tiempo, fíjense que en realidad, como yo les dije, no varió. Y después vamos a ver que cuando hablemos de cinética de eliminación a través del metabolismo, vamos a estar hablando de ¿qué? De porcentajes, como dijimos en la cinética lineal, y siempre va a ser el 50%. ¿Qué significa? Que se va a eliminar un 50% en la unidad de tiempo. Yo acá le puse como que se eliminó todo en el ejemplo, pero para determinar un concepto que es, a medida que yo aumento la dosis, ¿sí?, del fármaco, voy a aumentar, ¿sí?, la concentración de los metabolitos, pero no necesariamente el tiempo en metabolizar esos metabolitos, ¿sí? En concentraciones terapéuticas adecuadas para la mayoría de los fármacos pasa esto. Ustedes administran el fármaco, pasa por un sistema enzimático metabolizador y genera una cierta cantidad de metabolitos en un tiempo determinado. ¿Venimos bien? Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Fíjense. Tengo una duda, profe. Sí. Con respecto a que el tiempo es igual frente a la misma dosis de fármaco, ¿cómo se explica? Porque si no tendrían que aumentar las enzimas. No, por eso, porque en el ejemplo que yo te di te sobran, ahí vamos. En el ejemplo que yo Ah, te ok. di te sobran enzimas, es decir, por eso te ocupé 4, ahora te ocupé 6, ¿sí? Y fíjense ahora, 2, 4, ¿sí? ¿Qué hice? 5, 8. Acá estamos, ¿sí?, trabajando con el máximo de las enzimas. Te puse 8 moléculas de fármaco, tengo 8 enzimas esquemáticamente y todas están metabolizando y están trabajando ¿qué? A su velocidad máxima. Acuérdense que las enzimas trabajan así, dependiendo de la concentración de sustrato. Y va a llegar un momento en que estén trabajando a su velocidad máxima, ¿sí? Y esta velocidad máxima, en este ejemplo que puse, ¿sí?, va a llegar hasta metabolizar cierta cantidad de fármaco en 30 minutos. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué pasó acá? Miren, puse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 moléculas de fármaco. ¿Cuántas enzimas tengo? Tengo 8. ¿Qué pasó? Están ahí. ¿Las enzimas qué son? Son proteínas. ¿Tienen su sitio? Sí, está bien. Pero por más que yo le ponga
10, 15, 20, ya superé las 8 en este ejemplo, ¿qué voy a generar? 8, ¿sí? Metabolitos, ¿en qué? En 30 minutos. ¿Qué significa? Que por más que yo aumente más la dosis, la formación de estos metabolitos, que dijimos ya sean activos o sean inactivos, no va a aumentar en cantidad ni tampoco en forma de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso es el proceso de saturación, ¿sí? ¿Qué hice? Ocupé todos los sitios que la población enzimática me permite metabolizar. Llegué a lo que es la velocidad máxima de metabolización de ese fármaco. ¿Venimos bien? Entonces, ¿qué hice? Lo saturé. ¿Puedo aumentar la metabolización? No. ¿Puedo acortar los tiempos? No. ¿Cuánto voy a eliminar? En este ejemplo, 8 moléculas del metabolito, ya sea activo o inactivo, en 30 minutos. Le puse 100. ¿Cuántos voy a eliminar? 8 metabolitos en 30 minutos. ¿Sí? Y así sucesivamente, porque más le pongan 1000, 2000 o lo que sea. ¿Qué significa eso? Como yo les dije, en la mayoría de los fármacos a dosis terapéuticas, por lo general no se logran saturar ninguno, es decir, de los sitios donde se metabolicen. Ninguno, ¿sí? Por más que lo estemos utilizando correctamente, en hígado, en riñón, en plasma, en sistema nervioso central, no se van a llegar a saturar los sistemas enzimáticos metabolizadores. Ahora, ¿cuándo se puede producir una alteración en esto? ¿Sí? ¿Cuándo se puede saturar? Cuando utilice concentraciones tóxicas. Eso sí, para la mayoría de los fármacos, cuando se eliminan, es decir, cuando se utilizan o se expusieron a dosis tóxicas, se saturan los sistemas enzimáticos metabolizadores y ahí la cantidad que se va a eliminar va a ser constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La excepción a la regla son 2 fármacos. La excepción a la regla en estos fármacos son 2 drogas en sí, fármacos o drogas que se utilizan para uso terapéutico, que van a ser la fenitoína o difenilidantoína y la aspirina o ácido acetil salicílico. Esas 2 drogas que se utilizan como fármacos, es decir, la fenitoína o difenilidantoína, que se utiliza como antiepiléptico, y la aspirina o ácido acetil salicílico, que dijimos que tenía 4 efectos. ¿Se acuerdan bien cuáles eran los 4 efectos de la aspirina? Analgésico, Hola, antiagregante, profe. Anticoagulante. No. antiagregante plaquetario, ¿era? Ahí estamos mejor. Analgésico, antiagregante. ¿Qué más? Antipirético, no. Antipirético o antifebril y Antiinflamatorio. antiinflamatorio. Esos son los 4. Y corregí, no sé quién habló, pero me encantó la participación, ¿sí? Porque es un error muy común, ¿sí? Que le digan el efecto anticoagulante. Es efecto antiagregante. Dentro del proceso de hemostasia, la aspirina lo que va a hacer es alterar el proceso de agregación de las plaquetas y por lo tanto puede alterar la hemostasia. Pero por lo general en concentraciones terapéuticas, que es lo que vamos a usar, no interfieren con el proceso de coagulación. No altera las vías de la coagulación, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás con el ejemplo este que les quise decir. Que la mayoría de las enzimas y de la población enzimática, a medida que nosotros vayamos aumentando la concentración del fármaco, vamos a lograr mayor cantidad de metabolitos, ya sea activos o inactivos. Va a llegar un momento en el cual, si yo genero concentraciones tóxicas, la cantidad va a ser siempre la misma que se metabolice. No voy a poder aumentar la concentración de fármacos. ¿Por qué? Porque saturé todos los sitios enzimáticos metabolizadores. Y es ahí donde va a cambiar la cinética. Es decir, ahí va a pasar de una cinética de eliminación lineal a una cinética de eliminación no lineal. ¿Qué es lo que va a suceder? Al principio dijimos, se elimina ¿qué? Un porcentaje de la droga, siempre constante, que por lo general después cuando lleguemos a los conceptos de farmacocinética clínica, vamos a decir que es el 50%, porque vamos a hablar del concepto de tiempo de vida media,
y cuando estén saturados los sitios enzimáticos metabolizadores, ¿qué pasó? Se ocuparon todas las enzimas, están trabajando su velocidad máxima de metabolización, ahí tenemos, ¿sí?, que la mayoría de los fármacos en dosis tóxicas y solo dos fármacos, ¿sí?, con usos terapéuticos, que es la fenitoína y la aspirina, que en concentraciones terapéuticas, ¿sí?, logran saturar los sitios metabolizadores. Y el tercer ejemplo de cinética no lineal o de orden cero es el alcohol etílico, ¿sí? El alcohol etílico también, ¿sí?, puede saturar la concentración, es decir, dependiendo de la concentración, 80 miligramos litro, ¿sí?, 80 miligramos decilitro, ahí satura el sistema enzimático de metabolización del alcohol etílico y se elimina por una cinética de eliminación no lineal o de orden cero. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué pasó con esto. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Así que cuando se saturan, en este caso estos sistemas enzimáticos, pasaría a una cinética no lineal. Exacto, porque la cantidad del fármaco que vas a eliminar siempre es la misma. Entonces, si a vos te preguntan cómo se eliminan los fármacos por metabolismo, la gran mayoría por cinética de eliminación lineal. ¿Qué significa eso? Que es un porcentaje de la droga en el tiempo. ¿Cuánto es ese porcentaje? Y teniendo en cuenta el tiempo de vida media, el 50% de lo que hay en sangre, ¿sí? O en el compartimiento, después como vamos a ver. En cambio, en concentraciones tóxicas, o en el caso de la fenitoína, o de la aspirina, o del alcohol etílico, ahí tenemos cinéticas no lineales o de orden cero en concentraciones terapéuticas o mayor de 80 miligramos decilitro para el alcohol etílico, ¿sí? Perfecto. Profe, ¿y se pueden, digamos, desaturar esas enzimas, digamos, tener una cinética lineal, una no lineal y después volver a tener un comportamiento Sí. cinético lineal? Exacto, después cuando termine esa concentración con esa concentración plasmática caiga por debajo de 80 el alcohol etílico y nos siga tomando la persona, se va a eliminar por cinética lineal. Bien. Si vos lo saturaste de entrada, va a ser no lineal, y después cuando se desaturen esas enzimas, va a ser cinética lineal. Todas las drogas en general al final se van a terminar por cinética lineal, que es el 50%. Pero ya después eso lo vamos a llegar y lo vamos a entender mejor con algunas gráficas, ¿sí? Perfecto. ¿No tiene efectos tóxicos? ¿Por qué motivo? Sí, sí tienen efectos tóxicos. Esta saturación, sí, tiene efectos tóxicos y son drogas que hay que controlar bien, sobre todo la fenitoína, que en concentraciones terapéuticas y a veces en concentraciones subterapéuticas saturaron los sistemas enzimáticos, ¿sí? Después vamos a ver bien que no se va a relacionar la dosis con la concentración plasmática hallada, ¿sí? En estas drogas que se saturan los sistemas enzimáticos y generan esta cinética no lineal. Entonces, la aspirina directamente tiene una cinética. A ustedes les van a preguntar cuáles son los fármacos o drogas que tienen cinética no lineal. Y ustedes tienen que decir la fenitoína en concentraciones terapéuticas, la aspirina en dosis antiinflamatorias, que son aproximadamente de 3 gramos a 4 gramos por día, y el alcohol etílico cuando supera los 80 miligramos por decilitro. Esos son los tres ejemplos, ¿sí? Y como algunos profes le dicen, me sobran los dedos de una mano para nombrarlas. Así que son los tres que se eliminan por cinética no lineal de orden cero, es decir, una cantidad constante. Si yo utilizaría la aspirina a 500 miligramos día, a 81 miligramos día, a 100 miligramos día, ahí no saturé los sistemas enzimáticos y por lo tanto se va a eliminar con una cinética lineal. Agarro y me tomé, ¿sí?, una copa de vino, no superé los 80 miligramos de decilitro que hay en sangre de alcohol etílico, se va a eliminar por cinética lineal, ¿sí? Y la fenitoína, bueno, es el ejemplo específico. ¿Por qué? Porque a concentraciones terapéuticas ya está saturado, ¿sí? Entonces, por la dosis que yo administro, que son las terapéuticas, siempre va a estar saturado el sistema enzimático de la fenitoína hasta que caiga en concentraciones subterapéuticas y se termine eliminando por cinética lineal, ¿sí? Bien, fenitoína o difenilidantoína es exactamente todo lo mismo, ¿sí? O fenilidantoína también lo pueden ver. Y esto, Profe, sí, sí, en los ejemplos que recién dice, lo que cambia entonces son los fármacos
los metabolitos, y lo que no cambia son las enzimas de eso. ¿Eso es? No entiendo cuál es la pregunta, perdón. Porque antes los metabolitos eran 4, después eran 6 y por último 8. Entonces como que fue aumentando, ¿no? Claro, yo aumenté la dosis, aumenté la concentración, y como tenía enzimas, como yo justo les dibujé 8, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Ahí tenemos 8 metabolitos, y así sucesivamente. ¿Qué era lo que yo les decía? A mayor dosis o mayor concentración, esas enzimas actúan más y generan los metabolitos en un determinado tiempo. Ahora, si yo llego a saturar todas esas enzimas, yo las ocupé, por eso en el otro ejemplo le puse como 15 moléculas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por más que yo siga aumentando, la concentración de metabolitos que voy a generar van a ser solo 8, porque, perdón, acá, ¿por qué? Porque tengo 8 enzimas, entonces, por más que yo siga aumentando la concentración, la cantidad de metabolitos va a ser exactamente la misma siempre. ¿Por qué? Porque la cantidad no va a cambiar, porque tengo todo saturado. Cuando caiga menos, cuando llegue a 8, o llegue 4, o llegue 3, la proporción de metabolitos va a ser menor, ¿sí? Siempre va a ser un porcentaje de lo que haya administrado, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. En el primer caso que dio de ejemplo, que no se llegan a completar, digamos, los espacios de las enzimas, ¿no sería un porcentaje menor de eliminación? ¿Por qué? Porque el porcentaje sería el mismo, por más que yo agregue más fármaco, porque las enzimas están completas, pero si le pongo menos cantidad y no llego como a cumplir los espacios de las enzimas, se eliminaría menos cantidad. A menos dosis, menos metabolito. No importa que no tenga todas las enzimas completas. No, por eso. Y siempre va a ser el porcentaje que se elimina, en base a lo que yo les puse ejemplos por ponerle valores, ¿sí? 4, 3, 6, el 30 minutos. Lo que a ustedes le tienen que quedar claro es eso. A mayor es decir, cuando no se saturaron todas las enzimas, los sistemas enzimáticos, ¿sí? La droga se elimina un porcentaje constante. ¿Cuánto es ese porcentaje constante? El 50%. ¿Y de qué va a depender? De lo que se llama el tiempo de vida media. Hay drogas que tienen un tiempo de vida media de 2, hay otras drogas que tienen un tiempo de vida media de 6 horas, hay otras drogas que tienen tiempo de vida media de 7 días. Entonces, ¿cuánto cayó a la mitad de su concentración? ¿Cuánto se eliminó el 50%? Bueno, en 2 horas, 3 horas, 7. Yo acá le puse esquemáticamente que la droga se metabolizaba totalmente en 30 minutos. Y yo aumentaba más la dosis, podía hacerlo y seguía haciéndolo hasta que saturaba todo ese sistema enzimático. Una vez que se saturó el sistema enzimático, ¿qué va a hacer? Va a eliminar una cantidad constante en un tiempo determinado, ¿sí? Y no podemos aumentar más la cantidad porque las enzimas se ocuparon todas. Eso es lo que le tienen que quedar claro a ustedes, ¿sí? Sí, gracias. Ahora, miren qué pasó. Acá tengo el fármaco, que le puse esquemáticamente 4 moléculas del fármaco, y entran a los sitios de metabolización, pero fíjense qué pasó. Yo acá le puse que hace tiempo que lo están tomando a este fármaco. ¿Cuánto tiempo hace que está tomando este fármaco? Este fármaco hace días que lo está tomando, hace meses, hace años. ¿Qué significa esto? Miren, y ahora le cambié, en vez de tener 8 enzimas, le agregué 3 más. Se las cambié, se las puse en azul para que veamos la diferencia con respecto al primer ejemplo. ¿Se acuerdan que en el primer ejemplo teníamos los 4 fármacos, ingresaban al sistema metabolizador que no se saturaba y generaba estos 4 metabolitos en 30 minutos? Un ejemplo, ¿sí? Que no, es decir, por poner valores, ¿sí? Números, ¿sí? Para ejemplificar nada más. Ahora, ¿qué pasó? Esta droga fue tomada durante días, durante meses, durante años. Un tiempo que eso depende también de cada fármaco. ¿Qué hizo este fármaco? Por la administración de ese mismo medicamento, aumentó las enzimas metabolizadoras. Por lo tanto, ¿qué pasó? Estos 4 metabolitos, en vez de transformarlos y generarlos en 30 minutos, los generó en menos de 30 minutos. 20, 15, 25 minutos, 5. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir?
que cuando yo tomo un fármaco determinado, dependiendo qué fármaco esté tomando, puede ser que el mismo fármaco aumente su metabolismo, aumente su metabolización. Eso es lo que se llama como autoinducción. ¿Estamos de acuerdo? Autoinducción metabólica. ¿Qué significa? Que el fármaco, por el uso prolongado del mismo, aumentó su propio metabolismo. Por lo tanto, al aumentar su propio metabolismo, ¿qué sucede? La actividad o el efecto que va a tener va a ser menor. ¿Por qué? Porque la generación de metabolitos, ya sea activos o inactivos, va a ser más rápida. ¿Se entiende eso? ¿Sí? El Profe, ejemplo, sí. ¿lo podría repetir? Que justo se me cortó y se escuchó mal. Estamos explicando acá el primer ejemplo. Habíamos dicho que teníamos 4 moléculas, teníamos 6 enzimas, las que estaban en roja, y formaban 4 metabolitos en 30 minutos. Ese era el primer ejemplo que yo les di. Ahora, esa misma droga no se tomó una vez, se tomó 100, se tomó miles de veces en el tiempo. Por eso yo le puse acá, ¿pasó qué? Tiempo, pasó días, pasó meses. Eso va a depender de cada uno de los fármacos, ¿sí? Cuando se toma en forma continua un fármaco, no todos, chicos, ¿sí? Hay algunos ejemplos que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Genera en el cuerpo que las enzimas aumente, ¿sí?, su capacidad de metabolización. Entonces, en vez de tener 6 enzimas, voy a tener 9 en total. Y entonces, como tengo mayor cantidad, mayor población enzimática, la cantidad de metabolitos se va a producir, pero ¿qué? En menor tiempo. En vez de generar 4 metabolitos en 30 minutos, los generé en 15, en 5, en 20 minutos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo de autoinducción. ¿Qué significa el mecanismo de autoinducción? Cuando un fármaco se administra por periodos prolongados, ¿sí?, puede generar el aumento de las enzimas que lo metabolizan. Por lo tanto, al aumentar las enzimas que lo metabolizan, la formación de metabolitos va a ser mayor, va a ser más rápida, y el efecto de la droga va a ser menor. ¿Cuál es el ejemplo típico que ustedes estudian de autoinducción en lo que es injuria? Es el alcohol etílico, ¿sí? El alcohol etílico es un autoinductor. ¿Qué significa? Que la persona que continuamente toma diariamente alcohol etílico va a requerir más dosis de las habituales. ¿Para qué? Para lograr el mismo efecto. ¿Por qué? Porque pasado días, pasado meses, pasado años, ¿qué hace el sistema, ¿sí?, metabolizador del alcohol etílico? Aumenta la población enzimática que metaboliza, ¿sí?, el alcohol etílico. ¿Y cuál es la enzima? ¿Cuál es la familia que aumenta? ¿Sí? Aumenta la CYP2E1, de la citocromo P450, aumenta esa, es decir, induce el metabolismo, aumenta la actividad de esa población enzimática. El alcohol etílico se elimina principalmente por metabolización no microsomal, ¿sí? Después eso lo van a estudiar y van a ver que es un sistema, ¿sí?, de enzimas no microsomales, y hay otras también microsomales, que es la CYP2E1, que es la que se induce, y también un sistema de catalasas. Pero bueno, acá es el ejemplo, es para lograr que ustedes entiendan este proceso que se llama autoinducción. Ahora, el alcohol etílico, nosotros que dijimos que es un depresor del sistema nervioso central, no tiene usos terapéuticos más que un descontaminante de piel, ¿sí?, y mucosas, como lo habrán usado mucho en este último año, ¿sí?, para las manos, ¿sí? Ahora les voy a explicar el mecanismo de inducción enzimática. Ojo que no es lo mismo autoinducción que inducción. ¿Se relaciona con la tolerancia a un fármaco? Sí, eso se llama tolerancia. Después lo vamos a ver cuando lleguemos a farmacodinamia, que es la tolerancia, ¿sí? La necesidad de aumentar
la dosis de un fármaco o la concentración de un fármaco para lograr el mismo efecto. Cuando sucede eso, se dice que generó tolerancia. Y en este caso, esta tolerancia es farmacocinética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo un mecanismo farmacocinético para explicar por qué necesito aumentar la dosis del alcohol etílico. No digan se habituó, ¿sí? Porque se habituó al alcohol. No, se generó tolerancia a los efectos, ¿sí? Entonces, ¿la autoinducción sería que lleva el mecanismo de resistencia? No, está mal dicho resistencia, es tolerancia, no es resistencia ni adecuación. Ahora vamos, Catherine, ahora te explico eso. Bien, entonces fíjense ahora que tenemos el mecanismo de inducción enzimática. Fíjense, acá tengo un fármaco cualquiera, ¿sí? Este fármaco cualquiera, tengo 4 sustratos, ¿sí? Tengo 4 sustratos acá, y tengo las 6 moléculas las 6 enzimas acá de la familia. ¿Qué es lo que sucedió? Generó estos 4 metabolitos en 30 minutos. ¿Qué pasó? Pasaron días, pasaron meses, pasaron años, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Fíjense, al administrar la misma concentración, generó los 4 metabolitos en 30 minutos. ¿Qué pasó con esta droga? ¿Le pasó algo? No. Sigue teniendo la misma velocidad de metabolización, por lo tanto, no se produjo ninguna autoinducción, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense cuando yo administro 2 drogas juntas. Cuando yo administro 2 drogas juntas. El mismo fármaco que tenemos acá, ¿qué hizo? Tengo la familia de las enzimas, genero esta cantidad de metabolitos en 30 minutos, pasa el tiempo, pasan días, pasan meses, pasan años, y sigue teniendo la misma cantidad de metabolitos en el mismo tiempo. ¿Venimos bien? Ahora, en uso concomitante con otra droga, que acá se los hice como un cuadradito, ¿qué pasa con esta droga? Fíjense, esta droga se metaboliza por este sistema enzimático y genera estas 4 metabolitos ¿en qué? En 15 minutos. En presencia de esta droga y en el transcurso de días, meses o años, fíjense qué pasó. En vez de generar estos 4 metabolitos en 15 minutos, se generó ¿qué? En 5. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si se hubiese administrado sola, ¿sí? Nosotros diríamos que, bueno, que este es el proceso de autoinducción. A través del tiempo que esta hizo. Esta droga aumentó su propio metabolismo y, por lo tanto, la generación de metabolitos, ¿sí? Es más rápido y utiliza menos tiempo para generarlo. Pero ahora, la que logra esto, ¿sí? ¿Quién es? Esta droga. Esta droga no aumenta su metabolismo, pero sí, ¿qué hizo? Aumentó el metabolismo de esta, por lo tanto, ¿qué hizo? Generó menos, es decir, menos tiempo utilizó para generar la cantidad de metabolitos que antes lo trataba en 15 minutos, ahora lo logré en 5. Eso es la inducción enzimática. ¿Qué es la inducción enzimática? La inducción enzimática es eso, cuando un fármaco aumenta por el uso continuo, aumenta la metabolización ¿de qué? De otro fármaco u otro sustrato. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? El ejemplo típico que ustedes van a ver es el fenobarbital. El fenobarbital es de la familia de los barbitúricos, igual que lo que veíamos con el tiopental la clase pasada, ¿sí? El fenobarbital es un barbitúrico, por lo tanto también es un depresor, y va a inducir a la mayoría de los fármacos. Si a ustedes le preguntan, ¿y quién aumenta su metabolismo? El fenobarbital. ¿Y quién aumenta el metabolismo? El fenobarbital. El fenobarbital induce a toda la citocromo P450, ¿sí? Aumenta toda la citocromo P450 y por eso, ¿sí? Se lo dice como que es el inductor por excelencia. ¿Estamos de acuerdo?
¿Perdemos el efecto del fenobarbital? No, no se va a perder el efecto del fenobarbital, pero sí se va a perder el efecto ¿de qué? De la otra droga. ¿Por qué? Porque la otra droga se va a metabolizar más rápido, ¿sí? ¿Y a qué aumenta? ¿Sí? El fenobarbital aumenta, como les dije, el metabolismo de todas las otras sustancias, pero sobre todo aquellas que entran en circulación enterohepática, ¿sí? Las conjugaciones con ácido glucurónico aumentan mucho, ¿sí? La actividad de la glucuroniltransferasa, que es la enzima que se utiliza para la conjugación con ácido glucurónico, y aumenta el metabolismo de todo. Entonces, todas las drogas que entren en circuito enterohepático, que ya vamos a ver, ¿sí? El fenobarbital puede aumentar su metabolismo y por lo tanto, al aumentar su metabolismo, va a disminuir su efecto, la duración de su efecto, que pueden ser tanto efectos terapéuticos como efectos adversos. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Qué es entonces? La inducción enzimática es cuando un fármaco aumenta la metabolización de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de enzimas metabolizadoras. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo es el fenobarbital con todas las drogas que entran en circuito enterohepático, porque lo que hace es aumentar la actividad de la glucuroniltransferasas. Es más, cuando ustedes estudian pediatría van a ver que hay algunas veces que hay unos casos de hiperbilirrubinemia, que entonces se necesita aumentar la conjugación con ácido glucurónico, y al aumentar la conjugación con ácido glucurónico, ¿sí? Aumentamos el metabolismo de la bilirrubina, y sería uno de los tratamientos, y no tiene nada que ver con el efecto antiepiléptico o anticonvulsivante del tiopental, que es un depresor del sistema nervioso central. Bien. Profe, Ahora entonces la diferencia sería en la autoinducción es cuando aumentan o sea, estimulan su propio metabolismo, y en la inducción enzimática sería estimulan el metabolismo de otro fármaco. Exacto, otro sustrato, otro fármaco, otro sustrato, lo que sea. Y la inhibición enzimática sería, ¿sí?, que por el uso de otro fármaco se inhibe el metabolismo de otra sustancia. Y que por lo general es por competencia, ¿sí? Por sitios de competencia, entonces gana el que te da mayor concentración. Uno de los ejemplos de eso de inhibición enzimática es el alcohol etílico y el alcohol metílico. Cuando uno está intoxicado con alcohol metílico, se le da alcohol etílico, ¿sí?, para competir con la transformación o metabolismo del metanol y evitar que se siga intoxicando y se muera, ¿sí? Y otro ejemplo de inhibición enzimática, que era lo que me estaba preguntando una de las compañeras en el chat, es el jugo de pomelo, ¿sí? El jugo de pomelo inhibiría el metabolismo de las estatinas, ¿sí? Así que las personas que tomen estatinas, que son unas drogas para el tratamiento del colesterol, no se le aconsejaría administrarlas con jugo, ¿sí?, con jugo de pomelo. Entonces, ¿es lo mismo tomarla con agua que con jugo? No, no es lo mismo, y dependiendo qué fármaco estemos tomando. Pero bueno, eso lo van a ir viendo a medida que vayan estudiando farmacología. ¿Cuál va a ser la relación entre estos fármacos para que uno induzca la metabolización de otro? A lo mejor yo la nombro, pero no entendí. O sea, para que aumente la metabolización del otro. No, el objetivo no va a ser ninguno, pero muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener una mujer una mujer epiléptica que quiera tomar anticonceptivos orales. Entonces los anticonceptivos entran en circulación enterohepática y vos sabés que está tomando fenobarbital, el fenobarbital va a aumentar, ¿sí?, su metabolización, por lo tanto el efecto terapéutico del anticonceptivo va a ser menor. O quiera tomar benzodiazepinas, ¿sí?, o esté tomando también por su patología neurológica benzodiazepinas, las benzodiazepinas entran en circuito enterohepático, entonces esa interacción que vos vas a tener con el fenobarbital va a hacer que se metabolice más rápido, por lo tanto el efecto de la benzodiazepina va a ser menor, porque vas a tener un inductor enzimático, ¿sí? El aumento de la sí. Para para que se produzca la inducción enzimática, ¿las dos drogas se tienen que administrar por mucho tiempo o una sola puede ser que se administre por mucho tiempo y la otra, perdón? No, eso depende, ¿sí? La capacidad de expresión de los genes y de la síntesis proteica de
de la persona y del desarrollo de la familia de la citocromo P450 y la utilización del fármaco. Por lo general, como son situaciones en las cuales hay que modificar todo esto, el uso en horas no. ¿Sí? Se lo ves en semanas, meses, ¿sí? Para las determinadas drogas y después la relación con la otra, con la coadministración. Bien, perfecto. La autoinducción se relaciona con el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, el paciente deja de tomar el fármaco, ¿qué pasaría con estas enzimas? No, una vez que dejamos de tomar el fármaco, ¿sí? El sistema de autoinducción se eliminaría porque el estímulo del fármaco ya no está más. Entonces la población enzimática disminuiría. Y mantendría la población que está codificada genéticamente, ¿sí? No. Candela me pregunta si la cinética lineal y no lineal es igual para absorción, metabolismo y eliminación. En lo que respecta a porcentaje y cantidad, sí. En respecto, obviamente, a la absorción, distribución y metabolismo o eliminación, no. ¿Sí? Porque son procesos totalmente diferentes. Pero si voy a decir que se elimina o se absorbe por cinética lineal es un porcentaje y se absorbe o se elimina por cinética no lineal es una cantidad, eso sí. ¿El aumento de la metabolización de la droga es por aumento del sistema enzimático del mismo? ¿El aumento de la metabolización de una droga es por aumento del sistema enzimático del mismo? Sí, si dijimos autoinducción, sí, y si no, es inducción enzimática cuando hay otra sustancia que aumenta su metabolismo, ¿sí? Bien. Ahora, existe lo que se llama el efecto del primer paso hepático, que también lo relacionamos con metabolización, y también lo que podemos llamar es el efecto del primer paso pulmonar, y también a veces pueden llegar a hablar del efecto del primer paso intestinal. No nos vamos a volver locos, nosotros vamos a estudiar solo el primero, el efecto del primer paso hepático. Ahora yo les voy a contar qué significaría lo de pulmonar e intestinal, pero no quiero ni que lo tengan en cuenta. Obviamente que esto es un esquema, ¿sí? Es un esquema. Acá esquemáticamente tendríamos el estómago. En este estómago tenemos 3 partículas que administramos de un fármaco. Estas 3 partículas de este fármaco que nosotros administramos llegaron a nivel intestinal, se absorben, ¿sí? A nivel intestinal, pasan por circulación portal. Al llegar por circulación portal, pasan por el hígado, y del hígado a través de la suprahepática llegan a la vena cava inferior. Esa circulación, esa absorción y esa llegada, ¿qué me dice? Que como yo administré esta cantidad de fármaco, ¿qué es lo que sucedió? Pasó por el intestino, pasó por vena porta, pasó por hígado, llegó a la vena cava inferior y de ahí a circulación ¿qué? Pulmonar, es decir, a circulación de cavidades derechas pasa al pulmón, del pulmón vuelve por las venas pulmonares a cavidades izquierdas y de cavidades izquierdas a circulación sistémica. ¿Por dónde pasó? Bueno, es lo que yo le decía, pasa por esta barrera intestinal, se absorbió. Es alguno lo que le llaman, sí, la primera barrera intestinal. ¿Pero qué me va a determinar eso? La absorción. Entonces, cuando yo digo esto, ¿qué es lo que pasó en el intestino? Bueno, el intestino habíamos dicho que era el órgano por excelencia de la absorción, y en este ejemplo, la droga que hizo, se absorbió al 100%, entonces esa barrera intestinal no generó absolutamente nada. Ese primer paso por el intestino no generó nada. ¿Por qué? Porque entraron las 3, ¿a dónde? A la circulación portal. Y al entrar las 3 a circulación portal, pasaron por el hígado. ¿El hígado le generó algo? No, no le generó nada. ¿Por qué? Porque las 3 sustancias que yo puse igual que las que se absorbieron, pasaron ¿a dónde? A vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí a circulación general. ¿Pudieron pasar por pulmón? Y ahí en el pulmón pasarle algo. También, por lo general, ese sería el efecto del primer paso, sí, acá, hepático, sí, sería algo, y cuando pasan por el pulmón, el primer efecto del paso pulmonar. Por lo general, en el pulmón no significa, no pasa absolutamente nada con la mayoría de los fármacos, excepto aquellos que son anestésicos generales inhalatorios, ¿sí? Que después algún día lo estudiarán. Ahora, miren qué pasó acá. Yo tengo estas 3 estructuras, ¿sí? Que se las administré también por el estómago. ¿Qué es lo que sucede?
llegan al estómago, llegan al intestino, y una vez que llegaron al intestino, ¿qué hicieron? Se absorbieron. Se absorbieron, no tuvimos efecto del primer paso intestinal, porque tuvimos una absorción del 100%. Cuando llegan por circulación portal, llegan al hígado, y fíjense qué es lo que sucedió acá. Estas 3 sustancias que yo fueron las que administré, ahora se transformaron en cruces. Y ahora, estas 3 cruces, ¿a dónde están? Están en circulación sistémica. Llegaron a la vena cava inferior, por el circuito que nombramos anterior, llegaron a circulación sistémica. La biodisponibilidad, ¿sí? ¿Qué es la biodisponibilidad? Es decir, toma en relación la concentración del fármaco dosis que yo administré con la concentración hallada en circulación sistémica. Ahora, si yo veo esto, yo administré estas 3, que eran circulitos azules, ¿cuántas hay de esas 3 en circulación sistémica? Ninguna. Ninguna. 0. Perfecto. Entonces, en este ejemplo, lo que yo tengo que es la biodisponibilidad del fármaco que yo administro es 0. ¿Por qué? Porque no llegó nada. No llegó nada a circulación sistémica. Es decir, de la dosis administrada no llegó nada. ¿Qué hay? Hay un metabolito, pero del fármaco que yo administré no llegó absolutamente nada. Entonces la biodisponibilidad de ese fármaco es 0. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Por qué es 0? Porque sufrió lo que se llama el efecto del primer paso hepático. ¿Qué significa el efecto del primer paso hepático? Ese efecto del primer paso hepático significa que antes de llegar a circulación sistémica, sufre un proceso de metabolización que me disminuye la cantidad del fármaco que va a llegar a la circulación, ¿sí? Como yo lo administré. En este caso, fue extenso, una destrucción casi total del fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Lo podría repetir? Sí. Profe, en ese caso. Repito. En ese caso. Sí, repito un poquito y hago los ejemplos, sí, por las dudas. Vale. Entonces, este fármaco que nosotros administramos, ¿sí? Por vía oral, está en el estómago, pasa en el intestino, se absorbe completamente, llega a la porta, tiene una absorción del 100%, pero cuando pasa por el hígado, ¿sí? Estos 3 circulitos se transforman en estas 3 crucecitas. Y estas 3 crucecitas llegaron a circulación sistémica. La biodisponibilidad de este fármaco es 0. ¿Por qué es 0? Porque de lo que yo administré en circulación sistémica no tengo nada. Si a lo mejor hubiese tenido, qué sé yo, 2 acá y una crucecita, bueno, digo, sí, se metabolizó algo y algo llegó a circulación sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este ejemplo no llegó nada. Por lo tanto, la biodisponibilidad es 0 de lo que yo administré. ¿Qué tengo en circulación sistémica? Bueno, en circulación sistémica tengo los metabolitos que pasaron, ¿sí? Que se generaron en el hígado. ¿Y por qué se generaron eso? Porque sufrió lo que se llama el efecto del primer paso hepático. ¿Qué significa el efecto del primer paso hepático? La metabolización que sufre un fármaco, una droga administrada por vía oral antes que llegue a circulación sistémica. ¿Puede existir alguna otra vía de administración que tenga efecto del primer paso hepático y que no sea la vía oral? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Sí qué? Sí, me parece que sí. El esófago, por ejemplo. Eso sería muy simple la vía oral, y aparte no existe la vía de la absorción a través del esófago, es casi nula porque el esófago es un órgano de paso, ¿sí? Para evitar... La vía rectal puede ser. Exacto, ahí estamos. ¿Y la ¿sí? sublingual? No. El 50%, digamos. La vía intrarrectal, sobre todo cuando se administra por intrarrectal con los 2/3 superiores, va a llegar, ¿sí? Por las anastomosis portocavas rectales, va a llegar ¿sí? A la circulación portal. La del tercio inferior va a saltear, ¿sí? El efecto del primer paso hepático. Es decir, ¿todas las vías de administración pasan por la circulación, es decir, por el efecto del primer paso hepático? No. ¿Sí? Las que van a pasar por el efecto del primer paso hepático van a ser la vía oral y la vía intrarrectal alta, ¿sí?
El resto, si ustedes lo dan por vía sublingual, ¿a dónde va a caer? A la vena cava superior y va a llegar a circulación sistémica. Si lo dan por vía intraarterial, llega a circulación sistémica, ¿sí? Y acuérdense que el efecto del primer paso hepático es eso, las reacciones de metabolización que sufre una droga antes de llegar a la circulación sistémica. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bien, entonces, el efecto del primer paso hepático lo tiene la vía oral y la vía intrarrectal alta. Ahora, como yo les decía, ¿siempre esto es malo? No, no siempre es malo. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman profármacos. ¿Qué significan los profármacos? ¿Sí? Fármacos que no tienen actividad por sí solos, es decir, no van a generar ninguna acción terapéutica. Entonces, estos profármacos administrados por vía oral van a pasar, ¿sí?, por la circulación, van a absorberse por vía oral, van a pasar por circulación de vena porta, van a llegar al hígado, van a sufrir metabolización y gracias a esa metabolización se va a transformar ¿en qué? En un metabolito activo. Y ese metabolito activo es el que va a generar la acción. ¿Cuáles son ejemplos de esto? El clopidogrel, ¿sí? Ahí les dice el metabolito, se va a llamar 2-oxoclopidogrel, no importa si no se acuerdan el nombre, pero sí quiero que ustedes se acuerden que clopidogrel, que es una droga que se administra como antiagregante, ¿sí?, se da por vía oral, en sí no tiene efecto. Cuando pasa por el hígado, se metaboliza y ahí sí se genera el metabolito activo que pasa a circulación sistémica y genera la actividad. Lo mismo pasa con la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un antitumoral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una droga que se utiliza como antineoplásico. Ahí que genera la 4-hidroxiciclofosfamida cuando se activa en el hígado y de ahí pasa a circulación sistémica. Y otro, ¿sí?, que van a ver utilizar mucho, y sobre todo cuando estudien clínica terapéutica, van a ver el enalapril. El enalapril es una droga inactiva, si no cumple ninguna acción. ¿Sí? Se absorbe a nivel digestivo, pasa a circulación portal, y de circulación portal, ¿sí?, pasa en el hígado, y en el hígado se transforma en enalaprilato. Y el enalaprilato es el que genera su acción, y es una de dentro de los ejemplos de los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se utiliza para la hipertensión, que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, que se utiliza para evitar la nefropatía y diabética. ¿Se entendió? Entonces, este efecto, ¿sí?, del primer paso hepático, es lo que pasa. Es bueno o a veces no tan bueno, dependiendo del fármaco. Si la droga se elimina totalmente, ¿sí?, el 100% antes de llegar a la circulación hepática, a circulación sistémica, y estos metabolitos serían inactivos, esa droga no se puede administrar por vía oral. ¿Por qué? Porque se destruye totalmente en el hígado. Entonces, las que tengan efecto del primer paso hepático, sean fármacos activos y tengan un extenso efecto del primer paso hepático, no lo vamos a poder administrar por vía oral, excepto que tengan acción ¿dónde? ¿Qué piensan? Y en el hígado. En el hígado. O en En el el sistema hígado. digestivo. Con el intestino. Claro, sobre todo en la circulación, ¿sí?, intestino, ¿sí?, portal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, no sé qué me quedó hablando, quedó en eco. Bueno, uno de los ejemplos, es decir, de las drogas que tienen, aparte de las que yo les dije, que necesitan pasar el efecto del primer paso hepático y metabolizarse completamente, ¿sí?, la lidocaína es un anestésico local. Como su nombre lo dice, anestésico local. Yo lo voy a usar en forma local para producir un efecto. ¿Se entiende? No es que yo nunca voy a poder administrarlo por vía oral a la lidocaína. ¿Estamos? Pero si la administraría la lidocaína por vía oral, pasa por circulación portal y se destruye todo en el hígado. ¿Estamos? También hay unas enzimas en el plasma que la van a destruir, así que no tendríamos efecto sistémico de la lidocaína. Y otra, ¿sí?, droga, que quiero que se acuerden también, que tiene alta extracción a nivel digestivo, es el propranolol.
¿sí? Es propranolol, ¿sí? No es propanolol como lo habrán escuchado muchas veces. La definición bien de la droga es propranolol. El propranolol es un beta bloqueante, ¿sí? Ese beta bloqueante se puede administrar por vía oral y tiene mucha metabolización o efecto al primer paso hepático, pero también tiene un efecto en la circulación sistémica que disminuiría el flujo portal. Ese es el efecto que a veces se utiliza con el propranolol para evitar o la prevención del resangrado de las varices esofágicas cuando los pacientes tienen hipertensión portal. No les doy más indicaciones, es decir, más ejemplos, pero acuérdense que no todo es bueno ni tampoco todo es malo del efecto del primer paso hepático, ¿sí? El profármaco es una sustancia inactiva, ¿sí? Es un fármaco inactivo que tiene que sí o sí pasar por una reacción de metabolización para transformarse en un metabolito activo que es el que va a cumplir la acción. No tiene efecto sistémico el propranolol cuando yo lo administro por vía oral, por lo general. Cuando yo lo administro el propranolol por vía oral es para que disminuya el flujo sanguíneo portal. ¿Por qué? Porque se absorbe, una vez que se absorbió, genera su efecto beta bloqueante en los vasos sanguíneos del sistema portal, disminuye el flujo por ese beta bloqueado y cuando pasa al hígado se destruye completamente. Por lo tanto, el efecto del propranolol, ¿sí? Por vía oral, es para lograr efecto a nivel de la circulación sistémica, perdón, de la circulación portal y no sistémica, ¿sí? Y la circulación enterohepática o el circuito enterohepático. ¿Se entendió el efecto del primer paso hepático? Dijimos que las únicas dos vías por las cuales puede entrar en efecto del primer paso hepático es la vía oral y la intrarrectal alta, ¿no? Bien. Ahora hacemos un paréntesis acá de lo que es la circulación enterohepática, ¿sí? La circulación enterohepática o circuito enterohepático, el fármaco llegó al hígado, ¿sí? Arrancamos de acá. ¿Sí? Arrancamos de estos tres ejemplos. ¿Cómo llegó al hígado la sustancia? Por cualquier vía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo di por vía oral, se absorbió, pasó por circulación portal y llegó al hígado. Lo di por vía intrarrectal, está bien. Llegó por circulación portal, llegó al hígado. Lo di por vía sublingual. ¿Qué hizo? Se absorbe por vía sublingual, pasa vena cava superior, ventrículo, es decir, cavidades derecha, pulmón, cavidades izquierda, circulación sistémica, llega al hígado. Lo di por vía intramuscular, ¿sí? ¿Qué hice? Le apliqué un inyectable en el glúteo. ¿Qué hizo? Se absorbe por los capilares que están en la región, pasa al torrente venoso, vena cava inferior, circulación derecha, pulmón, circulación izquierda, llega al hígado. Se lo puse por vía subcutánea. Bueno, circulación venosa, circulación sistémica, ¿sí? Y llega al hígado. ¿Se entiende eso? Es decir, indistintamente de la vía de administración, las drogas pueden entrar en circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que todos los que entran en el circuito enterohepático son aquellos que se dan ¿por qué vía? Por vía oral. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Para qué entra en circuito enterohepático? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llegar al hígado. ¿Llegar al hígado a qué? A metabolizarse. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pudo haber sucedido. Acá tengo el fármaco, hizo una reacción de fase 1, se transformó en un triangulito, hizo otra reacción de fase 1, se transformó en un cuadradito, y fíjense cuál fue la última reacción. ¿Sí? Le agregué una molécula. ¿Sí? Una reacción de fase 2. Fíjense este ejemplo. Llegó este fármaco, pasa por una reacción de fase 1, pasa por otra reacción de fase 1, y fíjense, le generé esta transferencia, también una reacción de fase 2. O fíjense qué pasó con esto. Tengo este fármaco, pasa por una reacción de fase 2,
y al generar esa reacción de fase 2, ¿qué hizo? El fármaco sigue estando, pero le agregué una molécula. ¿Cuál es la molécula? ¿Sí? ¿Cuál es la sustancia que hay que transferirle el ácido glucurónico? Para que entre en circulación enterohepática, la droga se tiene que conjugar con ácido glucurónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánta reacción de metabolización antes? Puede ser que se haya oxidado, reducido, hidrólisis, lo que sea. Pero la última reacción tiene que ser una conjugación con ácido glucurónico. ¿Puede ser que haya pasado por otras reacciones de metabolización antes? Sí, como vemos en este ejemplo. Puede ser que no necesite las reacciones anteriores, ¿sí? Y directamente se conjugue con ácido glucurónico también. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya sea al inicio de la metabolización o al final de la metabolización, la reacción que se necesita para que entre en circuito enterohepático es la conjugación con ácido glucurónico. ¿Qué hacían las conjugaciones? Como regla general decíamos que eran reacciones de síntesis o de biotransformación. ¿Qué es lo que le daban? Le daban tamaño, le daban polaridad, le daban hidrosolubilidad, por lo tanto lo hacían más fácilmente excretable. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos estas tres sustancias, ¿sí? El cuadradito, el triangulito y el circulito, que ¿a dónde van? Fíjense, van a vía biliar. Obviamente que la vía que está saliendo del hígado no es la que está entrando, como decíamos hoy que era la puerta, es la vía biliar. Entonces, ¿qué hicieron acá? Sí, se están excretando. Se están excretando. ¿Por qué? Porque están conjugadas ¿con qué? Con ácido glucurónico. El ácido glucurónico que le da, como dijimos, le da más tamaño, le da polaridad y le da hidrosolubilidad. ¿Y a dónde van a llegar? Como ustedes saben anatómicamente, llega a la segunda porción del duodeno, ¿sí? A través del conducto del hepatocolédoco, y va a llegar ¿a dónde? A la luz intestinal. En la luz intestinal, acá tenemos las tres sustancias estas acá. Las mismas que estuvimos liberando, como en el mismo ejemplo, las tres sustancias conjugadas con ácido glucurónico. ¿Qué es lo que sucede? En la luz intestinal tenemos la flora intestinal, las bacterias, las enterobacterias intestinales. Esas enterobacterias intestinales van a ser las encargadas, o no, ¿de qué? De desconjugar eso que, valga la redundancia, está conjugado con ácido glucurónico. La desconjugación. ¿Con qué se va a ayudar? Sí, se va a ayudar de las bacterias intestinales y de las sales biliares y de los jugos intestinales para lograr el efecto. Entonces, miren qué es lo que sucedió con este ejemplo, con el ejemplo azul. Con el ejemplo azul, ¿qué hizo? Se rompe la unión, ¿sí? Se rompió la unión del fármaco, ¿con qué? Con el ácido glucurónico, y lo tengo acá. Miren, acá está el fármaco, acá está el ácido glucurónico. El ácido glucurónico se lo comieron las bacterias, ¿sí? ¿Y qué hizo el fármaco? ¡Tuc! Nuevamente, ¿qué hizo? Se absorbe a nivel intestinal y pasa al hígado. Del hígado puede empezar a metabolizarse una parte y otra parte puede pasar ¿a dónde? A circulación sistémica. ¿Para qué puede pasar a circulación sistémica? Para hacer el efecto, ¿sí? Para prolongar el efecto terapéutico. Fíjense que es como si yo le hubiese dado otra vez la dosis a la persona por vía oral. ¿Se entiende? Y en este caso yo ni siquiera utilicé la vía oral, a lo mejor utilicé la vía intramuscular. Pero bueno, el fármaco que estaba haciendo se estaba eliminando, y cuando llega a la luz intestinal, se mezcla con los jugos intestinales por acción de las enterobacterias, se desconjuga, se rompe la unión con el ácido glucurónico y se vuelve a absorber y llega al hígado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ejemplo? Fíjense, este ejemplo no le pasó nada, eso es lo que dijimos recién, sigue estando unido al ácido glucurónico, se puede absorber como ácido glucurónico y se va a eliminar como conjugado con ácido glucurónico, ¿a dónde? A través de las vías de excreción renal. ¿Por qué? Porque dijimos que le daba tamaño e hidrosolubilidad, por lo tanto va a pasar por sangre va a ir por el torrente sanguíneo fácilmente porque es hidrosoluble y se excreta por riñón.
Y miren qué pudo haber pasado si no se absorbió. Bueno, fíjense con este ejemplo. ¿Qué hizo? Sigue la vía de la luz intestinal. ¿Y qué va a hacer? Se va a eliminar por materia fecal. ¿Se entiende? Entonces, el circuito enterohepático, ¿qué significa? Que la droga llega al hígado, ¿sí? Llega al hígado y dentro del hígado se metaboliza. ¿Por qué reacciones? Las que quieran. ¿Cuántas reacciones? Las que quieran. Pero una de las reacciones de metabolización tiene que ser sí o sí la conjugación con ácido glucurónico. Y al conjugarse con ácido glucurónico, va a eliminarse, va a excretarse por bilis, y una vez que se excrete por bilis, va a llegar ¿a dónde? A la luz intestinal, y en la luz intestinal, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Puede seguir 3 vías. Desconjugarse, y al desconjugarse, volver a absorberse, y al volver a absorberse, pasa por el hígado, una parte puede empezar a metabolizarse, y la otra parte pasar a circulación sistémica y cumplir el efecto. También puede reabsorberse como glucurónido y eliminarse por otras vías de excreción, sobre todo renal, o directamente puede seguir la vía de la materia fecal y ser eliminado por la materia fecal. Entonces, ¿el circuito enterohepático es una vía de excreción? Sí, es una vía de excreción, pero también es una vía por la cual puede prolongarse el efecto terapéutico. Todas las drogas que entren en el circuito terapéutico, ¿sí?, tienen que respetar ese circuito. ¿Para qué? Para lograr el efecto. Si se altera cualquiera de las partes, la droga no entra en circuito enterohepático y se pierde su efecto terapéutico. Por lo tanto, si se altera la secreción biliar, si se altera la composición de las sales biliares, si se altera la flora intestinal, si aumenta el tránsito, ¿sí? Usted imagínense que aumente el tránsito gastrointestinal, todos pueden disminuir el efecto terapéutico buscado y por lo tanto la eficacia. ¿Sí? ¿Qué drogas entran en circuito enterohepático? Un montón. ¿Sí? Las que yo quiero que ustedes se acuerden, ¿sí?, son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas entran en circuito enterohepático. Los barbitúricos también entran en circuito enterohepático, el que estuvimos nombrando hoy, que era, ¿sí?, el fenobarbital, el otro que habíamos nombrado ya la vez pasada, que era el tiopental, también entra en circuito enterohepático. Los opioides, es decir, la morfina, también entra en circulación enterohepática. Y uno que no se van a olvidar, que por lo general es el que más asusta, son los anovulatorios o anticonceptivos orales. ¿Sí? Los anticonceptivos orales, como todas las sustancias esteroideas, entran, ¿sí?, en circulación enterohepática, se conjugan con ácido glucurónico. Por lo tanto, si hay alguna alteración en la flora intestinal, podría disminuir su eficacia. Por eso la pregunta siempre del millón, ¿cuál es? Si estoy tomando anticonceptivos orales y tengo que tomar antibióticos, ¿me va a generar algo? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí? Esa sería la pregunta del millón. ¿Qué va a generar? En teoría, ¿sí?, en teoría, si una mujer lo toma en forma regular al anticonceptivo, la eficacia del anticonceptivo del anovulatorio, ¿sí?, con la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario que generan, no debería producir ninguna alteración de la eficacia. Si hay una diarrea asociada a antibióticos, es decir, que se modificó la flora intestinal, podríamos pensar que hay una alteración en el circuito enterohepático y podríamos pensar que también va a disminuir la eficacia del anticonceptivo y el riesgo del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para mayor seguridad, ¿sí?, en el momento en que esté tomando un anticonceptivo que pueda alterar la flora intestinal, es decir, que tenga acción contra enterobacterias, sería aconsejable que utilicemos otro método de barrera para evitar el embarazo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Todo esto, a ver, vamos a las preguntas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el ibuprofeno se lo administro por vía sublingual? Cualquier droga administrada por vía sublingual saltea el efecto del primer paso hepático, como dijimos, y llega a circulación sistémica por vena cava superior. ¿Los antiácidos no tendrían efecto del primer paso? No. Los antiácidos, ¿sí?, lo que van a hacer es
alterarte la absorción o la biodisponibilidad de los otros fármacos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te van a generar ningún efecto metabólico, porque no tiene capacidad de metabolización cuando nosotros decimos modificamos el pH del estómago, ¿sí? Al modificar el pH del estómago, lo que estamos hablando es una alteración en la degradación o a veces en la activación en la acción de algunos fármacos. Por eso, por ejemplo, hay los inhibidores de la bomba de protones, que se llaman el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, se necesita de un medio ácido, ¿sí? Para que puedan actuar. Para que puedan cumplir su mecanismo de acción. Y si damos con anti-H2, que por ejemplo es la famotidina, antes se usaba mucho la ranitidina, ahora se empezó a usar la famotidina podría alterar el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones, pero sí, no estaría en relación con ¿qué? Con el metabolismo, no es un efecto del primer paso hepático, sino lo que estás haciendo es interferencia farmacodinámica, no una farmacocinética. ¿Qué pasa si el fármaco y su composición ya contiene ácido glucurónico? ¿Sigue siendo necesario que se combine? No conozco eso, ¿sí? Desconozco la composición con ácido glucurónico, ¿sí? Por lo general, no sé por qué se lo darías combinado con ácido glucurónico. Si está combinado la composición con ácido glucurónico, eso supongo, no lo sé, va a hacer que sea más hidrosoluble, va a utilizarse una vía, ¿sí? que no se tenga que absorber mucho, y sí se va a excretar si necesita entrar o no por metabolización hepática con ácido glucurónico, pero no conozco, Juana, esa composición, ¿sí? Sí, todos estos pasos es lo mismo que pasa con el hemo formado por la bilirrubina, ¿sí? Es lo mismo el metabolismo del hemo, cuando actúa la glucoroniltransferasa es exactamente lo mismo. La conjugación es una reacción de síntesis, sí, dijimos que sí, que era una conjugación una reacción de síntesis o de biotransferencia. Anticonceptivo, si se desconjuga la droga, ¿qué podría pasar? Bueno, como les dije, si se desconjuga la droga, se vuelve a absorber, prolongamos el efecto terapéutico o efecto buscado de la droga, ¿sí? ¿Cuáles eran las propiedades que le confiere el ácido glucurónico al fármaco? Siempre que hicimos una reacción de transferencia con ácido glucurónico, le dimos mayor polaridad, mayor hidrosolubilidad y mayor tamaño, por lo tanto es más fácilmente excretable. Y como estamos hablando del hígado, que es lo que está generando esta acción, la vía de excreción del hígado es la vía biliar. Los antibióticos que alteran la flora intestinal serían los de amplio espectro. ¿Cuáles son los ejemplos? Por las dudas. Sí, todos los que actúen sobre enterobacterias o gram negativos. El más conocido no son de amplio espectro, pueden ser de espectro ampliado también. Los antibióticos beta-lactámicos de la familia de las aminopenicilinas, la amoxicilina es uno. Pero bueno, hay muchas drogas que actúan sobre enterobacterias. Pero cualquier duda, pregúntale a tu médico de confianza, ¿sí? No, puede producirse, ahí la pregunta que hace Julieta. Entonces, ¿puede producirse conjugación en fase 1? No. No es correcto lo que está diciendo. Es decir, siempre las conjugaciones son reacciones de fase 2. Inicialmente puede conjugarse con ácido glucurónico sin pasar por una oxidación, una reducción, una hidrólisis, sí. La morfina pasa eso, la morfina se transforma directamente en el hígado en morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. Y no pasa por ninguna otra reacción de oxidación, reducción, y se elimina así. Y uno de los metabolitos de la morfina 3-glucurónido es activo, así que también sí puede producir su efecto como glucurónido. Cuando pasa a la sangre, ¿el fármaco conjugado podría realizar acción en otro sitio? Sí, es decir, como le acabo de decir, la morfina 3-glucurónido es un metabolito activo que tiene el mismo mecanismo de acción que la morfina original, así que sí, lo podría hacer. Pero bueno, ahí comparten el mismo sitio de acción y prolonga el efecto. El concepto de biodisponibilidad, repito el concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad hace en relación a lo que llega a la circulación sistémica del fármaco administrado. Es decir, qué concentración tengo en circulación sistémica en base al fármaco administrado por una vía, ¿sí? Determinada.
Todas aquellas vías que necesitan absorberse pueden tener una biodisponibilidad menor del 100. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar barreras, como dijimos, membranas, y puede ser que algo del fármaco se quede. Por ejemplo, la vía oral, si bien tiene buena biodisponibilidad para algunos fármacos, es decir, buena absorción y buena llegada a circulación sistémica, no todas tienen el 100%. En cambio, la vía endovenosa, la biodisponibilidad de la vía endovenosa es del 100%. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que administro está en circulación sistémica. ¿Por qué? Porque salteamos el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, la biodisponibilidad es eso, la relación que existe entre la cantidad del fármaco administrado y la cantidad de fármaco que tengo en circulación sistémica para actuar, ¿sí? La biodisponibilidad se da en porcentajes, sí, se da en porcentajes, por lo general de cada fármaco, ¿sí? Un 20, un 30, un 80, un 100. Si eso sería porque la fase 1 y 2 ocurren en el red del hepatocito. Por lo general, como dijimos, la fase 1 pasa en el retículo endoplásmico liso, la fase 2 también, o afuera, por otros sistemas enzimáticos, pero son vecinos. Entonces el sustrato va pasando por distintas familias, ¿sí? Y hace reacciones de fase 1, y después termina siendo reacciones de fase 2. Eso depende de cada uno de los fármacos. Pero sí, es por cercanía de las enzimas que se van pasando del sustrato y lo van metabolizando. Dice, profe, a mí me quedó una duda sobre lo del primer paso hepático. Si yo administro un fármaco por la vía oral que se metaboliza en el hígado y después no llega nada a la circulación sistémica, en ese caso, ¿deberíamos aumentar la dosis? No me quedó claro cómo nos manejaríamos en este caso. Por lo general, si vos tenés un fármaco activo que cumple acción, ¿sí? Que logra efecto cuando vos administras por vía oral, y al pasar por el hígado se destruye totalmente, que tiene una biodisponibilidad de 0. ¿Por qué? Porque se metabolizó todo en el hígado. No sería aconsejable que vos lo administres por vía oral. ¿Por qué? Porque nunca vas a lograr el efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque se destruye totalmente. Entonces, si el fármaco era activo, se absorbió, pasó por circulación portal, llega al hígado y se destruye totalmente y no llega nada a circulación sistémica, y tu objetivo es un efecto en circulación sistémica, no es adecuado administrarlo por vía oral ni tampoco por vía intrarrectal alta, ¿sí? Vamos a tener que utilizar otras vías para saltear el efecto del primer paso hepático. ¿Por qué? Porque ese efecto del primer paso hepático a vos te está interfiriendo con el efecto buscado, que es sistémico. Ahora, ese fármaco es un profármaco. ¿Qué significa? Que necesita metabolizarse para que cumpla su acción. Va a ser ideal que vos lo des por vía oral o por vía intrarrectal alta. ¿Por qué? Porque se va a absorber, va a pasar por circulación portal, se va a metabolizar en el hígado y va a generar ese metabolito que vos necesitas que pase a circulación sistémica para lograr el efecto. Eso sería ideal. Y los ejemplos es los que te dije. El clopidogrel, la ciclofosfamida, ¿sí? Y el otro que habíamos nombrado, el enalapril, ¿sí? El enalaprilato. Esos ejemplos, está bueno que vos se los des por vía oral porque vas a saber que se va a metabolizar, pero de ciclofosfamida, ¿qué va a tener en circulación sistémica? Nada, tenés el metabolito. ¿Qué vas a tener de clopidogrel en circulación sistémica? Nada, vas a tener el metabolito. ¿Qué vas a tener del enalapril? Nada, pero no te importa, ¿por qué? Porque vos tenés el metabolito activo, que es el que está cumpliendo la acción. Ahora, esos son los dos extremos. Puede existir también que vos le des una droga por vía oral, que se absorba a nivel intestinal, y que antes de llegar que llegue al hígado y se destruya totalmente. ¿La podemos administrar? Sí, siempre y cuando tenga efecto ¿a dónde? A nivel local, en la circulación portal, y no en circulación sistémica. Si la destruyó totalmente y nosotros queremos el efecto sistémico, dijimos que no era adecuado. Si logra el efecto antes que llegue al hígado a destruirse, está bien, se la podemos administrar. Y es el ejemplo que yo le dije del propranolol, que es un beta bloqueante que ¿qué hace? ¿Sí? Se absorbe por boca, es decir, se absorbe por vía oral, ¿sí? Llega a nivel intestinal y ahí a nivel intestinal, en la circulación portal, bloquea los receptores beta bloquea y disminuye el flujo sanguíneo portal, que es para eso lo que se usa el propranolol.
Entonces, el efecto del primer paso hepático a veces es beneficioso y a veces no es beneficioso. ¿Cuándo no es beneficioso? Cuando yo quiero un efecto sistémico y la droga se metaboliza todo antes que llegue a circulación sistémica porque pasó por hígado. Pero, ¿cuándo puede ser beneficiosa? Y cuando es un profármaco. ¿Por qué? Porque yo necesito que se metabolice en el hígado para que llegue a circulación sistémica el metabolito, que es el que cumple la acción. ¿Sí? Una ¿De qué? pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje del fármaco debería llegar al sitio de acción para saber que es adecuado darla por vía oral o cambiar de vía? Por ejemplo, quiero un efecto en el corazón y me va a llegar solamente un 25% de ese fármaco, entonces voy a tener que cambiar de vía. No, no es necesario, es decir, depende, eso depende también la dosis que vos administres, depende del rango terapéutico del fármaco, ¿sí? Hay fármacos que tienen biodisponibilidad muy baja, pero que se administran por vía oral igual, ¿por qué? Porque con lo poco que se absorben logran el efecto terapéutico, no es necesariamente sí o sí tiene que tener una biodisponibilidad alta por vía oral, eso va a depender de cada fármaco. Hay fármacos que tienen una biodisponibilidad muy errática, que puede ser del 10 al 90%, y vos lo podés dar por vía oral. Eso depende si lográs el efecto no buscado, ¿sí? Eso no es así que porque tenga baja biodisponibilidad no se lo vas a poder dar. Sí se lo puedes dar si lográs el efecto terapéutico. Si no lo logras, no va a ser lo adecuado. Pero eso ya está estipulado de cada droga y por eso se dice que se puede administrar o no. Gracias. De nada. ¿Y de qué depende de que se produzca la desconjugación? Como dijimos, la composición de los jugos biliares, los jugos intestinales, las sales biliares, los jugos intestinales y la presencia de las enterobacterias que hidrolicen la unión del fármaco junto con el ácido glucurónico. ¿Cuáles son los fármacos que pasan la circulación enterohepática? Benzodiazepinas, barbitúricos, ¿sí? Morfina, ¿sí? O los opioides, que era lo que yo quería que ustedes se acuerden por ahora, y todas las sustancias esteroides también, por lo general entran en el circuito enterohepático, que el ejemplo más conocido son los anticonceptivos. Bien, estaba escrito ahí abajo. Gente, por hoy cortamos acá, nos vamos a ver el viernes que viene, el horario les voy a confirmar, ¿sí? Por vía endovenosa, ¿nunca podría administrar un profármaco? Sí se podría, pero sería inútil, ¿sí? Administrarlo. Cuando vos, por ejemplo, utilizás en el alapril, no usás el enalapril endovenoso, utilizás en el aprilato ya directamente para que logre su acción. Porque si no tendrías que lograr que se metabolice y después que se metabolice, ¿sí? Lograr la acción. El tipo de fármaco no influye... A ver, esperen. El tipo de fármaco no influye en el porcentaje desconjugado. Sí, hay algunos que se van a desconjugar más y otros menos, ¿sí? Y van a prolongar el efecto. Pero por lo general no sería el tipo de fármaco, sino la cantidad de fármaco se elimine por metabolismo, ¿sí? Si se metaboliza el 80% por conjugado con ácido glucurónico de la dosis administrada, y vas a tener más chance que entre en circuito enterohepático ese que a lo mejor un 40% del fármaco total se metabolice. Bien, gente, como les decía, el viernes que viene les confirmo el horario. Probablemente sea un poquito más tarde porque tengo que dar otra charla, pero les voy a avisar con tiempo el lunes o martes con el centro de estudiantes, y si no la pasaremos para el sábado, ¿sí? Así que bueno, si no puedo el viernes va a ser para el sábado próximo. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, profe, perfecto. Nos Gracias. vemos esta semana. Gracias, profe. Dale, muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, profesor. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que tenga un lindo día el padre. Gracias.